Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa. Yo soy Vicky y hoy vamos a reutilizar yute. Para la primera idea vamos a cortar 4 cuerdas de 1 metro y a cada una la vamos a doblar a la mitad. Por la parte del doblez vamos a fijar las cuerdas a la mesa, puede ser con cinta adhesiva o con alguna pinza. Separamos en 4 partes nuestras cuerdas para hacer una trenza de 4 cabos. Tomamos la hebra de la derecha y la vamos a poner por encima de la izquierda. Ahora el extremo izquierdo lo vamos a pasar por debajo de la que está al lado. De manera que tenemos 2 a los extremos y 2 en el centro. De los 2 del centro pasamos el de la derecha por debajo del de la izquierda. Repetimos el cabo derecho por encima del que está a la izquierda, el extremo izquierdo por debajo del que está al lado, acomodamos bien las 2 hebras para que se vean bien, y ahora de los que están en el centro, el que está a la derecha pasamos por debajo del que está a la izquierda. Y como ven, ya se va formando nuestra trenza. Repetimos, derecha por encima del de la izquierda, extremo izquierdo por debajo del que está al lado, y de los 2 del centro, el que está a la derecha por debajo del que está a la izquierda. Pueden repetir el vídeo tantas veces como sea necesario para que puedan hacerlo ustedes mismos. Cuando hemos llegado a este punto es mucho más fácil hacer la trenza levantando los cabos. Una vez que hemos llegado a la parte final, vamos a fijar los extremos con un puntito de silicona caliente, ya sea por si quieren terminar ahí o si quieren añadir más cuerda. Pueden hacerlo también con silicona caliente. Cortamos el sobrante y ya tenemos lista nuestra trenza de 4 cabos. Aquí les muestro cómo he hecho otra trenza de 4 cabos con una cuerda de yute más gruesa. Veamos la siguiente idea. Para esto he cortado una tira de caja de cereales de 1 centímetro. La voy a fijar a esta tabla y voy a pasar por debajo 1 metro de cuerda de yute. Hago un nudo para fijarla y voy a hacer un nudo macramé. Para eso doblamos haciendo una lazada por la parte derecha, pasamos la punta por debajo de la tira y sacamos por en medio de la lazada. Tiramos y ya tenemos nuestro primer nudo. Lo habíamos hecho a la derecha, ahora vamos a hacerlo hacia la izquierda. Formamos la lazada con la cuerda izquierda. Ahora la punta la pasamos por debajo de la tira de caja de cereales y la sacamos por en medio de la lazada. Tiramos y ajustamos. También pueden hacerlo fijando a la mesa como hicimos anteriormente. Lazada derecha, punta izquierda, por debajo de la tira de caja de cereales y por en medio de la lazada. Lazada izquierda, repetimos, por debajo de la tira de caja de cereales y por en medio de la lazada. Y vamos ajustando para ir tapando bien la tira de caja de cereales. Entonces, como pueden ver, una vez lazada izquierda y otra lazada derecha. De esta forma vamos a ir repitiendo hasta cubrir toda nuestra tira de caja de cereales. Y una vez terminada, así nos tiene que quedar. Ustedes pueden ir añadiendo más tira de caja de cereales si les hace falta y seguir haciendo nudos para cubrirla. Y cuando se queden sin cuerda simplemente pueden añadir haciendo un nudo y dejando las puntas de los hilos por la parte de atrás.
Como esta parte vamos a pegarla a la manualidad, no se va a ver y siempre pueden esconderlas utilizando una aguja de crochet. Veamos la siguiente idea. Para esta idea vamos a utilizar un cartón de unos 5 centímetros de ancho y cuerda de yute. Vamos a ir envolviendo la cuerda de yute sobre el cartón. Comentarles que esta cuerda es reciclada, es decir, la he sacado de los sacos de yute. Les recomiendo no añadir demasiado para que no se nos haga pesado al cortar. De esta forma vamos a obtener tiras de 10 centímetros. Ahora vamos a tomar una cuerda un poco más larga y vamos a ir añadiendo estas tiritas de 10 centímetros a esta cuerda. Y lo haremos con un nudo muy simple. Doblando la tira a la mitad, la pasamos por debajo de la cuerda y metemos las dos puntas por la lazada que se ha formado. Tiramos y ya tenemos atadas las tiras a la cuerda. Añadimos tantas tiras como necesitemos. Vamos a hacer una tira de flecos. Ya tenemos nuestros flecos. Si ustedes quieren pueden dejarlo así, pero yo voy a abrirlos para que estén un poco más esponjados. Esto, no les voy a mentir, es tardado, pero queda mucho mejor terminado. Una vez abiertas las tiritas, voy a pasarles un cepillito para esponjarles aún más. Recorto el sobrante y ya tenemos nuestra tira de flecos lista para usar. Ahora vamos a la siguiente idea. Para esto voy a utilizar un cartón de 7 centímetros de ancho. Envuelvo la tira de yute intentando hacerlo en el mismo lugar. Una vez que he pasado unas 20 vueltas, voy a pasar una tira por el medio y voy a anudar en la parte superior para fijarlos. Ajustamos lo mejor que pueda el nudo. Retiramos del cartón y si hace falta ajusta el nudo. Ahora vamos a tomar una tira de unos 50 o 60 centímetros. La fijamos, como están viendo en pantalla, la punta hacia la parte del nudo y una lazada hacia la parte de abajo. Dejen la lazada un poco más larga de los 7 centímetros que tenemos las tiras envueltas. Y el resto de cuerda lo vamos a ir envolviendo para formar la borla. Una vez que ya hemos envuelto lo suficiente, pasamos la punta de la parte que estábamos envolviendo por la lazada. Y vamos tirando la punta que habíamos dejado hacia el nudo para ajustar la lazada. Poco a poco vamos a ir tirando para hacer que se haga un nudo y este se quede debajo de lo que habíamos envuelto. Una vez que estamos seguros que se ha quedado debajo, ya podemos cortar el sobrante. Ahora cortamos la parte de abajo de la borla e igualamos todas las puntas. La parte de arriba la dejamos así y estas tiritas nos servirán para añadirla a cualquier manualidad que hagamos. Y listo, ya tenemos una borla hecha con yute, ideal para decorar cualquier manualidad de estilo rústico. ¿Qué les parecen las ideas que les he compartido hoy? Dígame cuál ha sido su idea favorita. Si quieres ver más videos de reciclaje, te dejo este video y recuerda que puedes suscribirte para no perderte ningún video de reciclaje, sin olvidarte de activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!